¿Quién sería capaz de negarme que el cosmos no es otra cosa que un cementerio de proporciones inimaginables que se extiende por incontables eones de tiempo de un silencio hostil? Esta es la premisa que une dos de los universos de ficción más oscuros jamás concebidos por la mente humana. Por un lado, tenemos los célebres mitos de Cthulhu, nacidos de la pluma de nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft, y su círculo de autores consagrados. Y por otro, el extraordinario universo de Warhammer 40.000, una distopía gótica industrial de guerra perpetua donde las civilizaciones galácticas se desmoronan bajo el peso de dioses sedientos de almas en el 41º milenio de la historia de la humanidad. Y a primera vista podrían parecernos perspectivas realmente diferentes. Sin embargo, si rascamos lo suficiente la superficie de las armaduras de ceramita y hurgamos entre los cimientos de las catedrales espaciales, lo que encontraremos será puro horror cósmico destilado, como tengo la intención de demostraros hoy. Y conste aquí que este capítulo lo he hecho obedeciendo a la infatigable insistencia de muchos de vosotros, que durante tanto tiempo me lo habéis estado pidiendo. Así que acompañadme hasta el final del todo, que también tengo la intención de daros mi opinión personal de todo este asunto al margen de cuestiones académicas. Mientras tanto, viajemos ahora por el tiempo hasta el milenio 41. Capítulo 1. El legado de Providence. Para entender la posible influencia de la cosmogonía Lovecraftiana en el universo de Warhammer 40.000, primero debemos definir el origen con relativa precisión, porque es muy obvio que Lovecraft no fue el inventor de la ficción terrorífica, pero sí le dio una forma nueva y desesperanzadora que hoy conocemos como horror cósmico. Porque antes de su llegada podríamos decir que esencialmente el terror era la manifestación sobrenatural de una desviación moral, el fantasma, el vampiro o el demonio que de algún modo te perseguía por tus pecados, por haber roto un tabú religioso o por una deuda de sangre. Con Lovecraft, por el contrario, el terror se volvió amoral y ciego. El universo es vasto, frío y nos contempla con la indiferencia con la que un experimentador observa un cultivo de bacterias antes de incinerarlo. En consecuencia, no habría un castigo por ser malo ni tampoco una recompensa por ser bueno. Pues bien, remarcado esto, me gustaría destacar tres pilares fundamentales que debemos diseccionar quirúrgicamente antes de acometer nuestro camino, puesto que los tres son necesarios para entender el eco de la cosmogonía Lovecraftiana en el universo de Warhammer 40.000. El primer pilar sería la insignificancia humana, la noción de que el conocimiento es el veneno más letal para la humanidad, y es que, como reza el famoso inicio de la llamada de Cthulhu, lo más misericordioso del mundo es la incapacidad de la mente humana para correlacionar todos sus contenidos. Lovecraft postula que vivimos en una pequeña isla de plácida ignorancia en medio de negros mares de infinitud y que no estamos hechos para viajar lejos. El progreso científico, al contrario de liberarnos, nos serviría para descorrer el velo de una realidad mecánica y monstruosa que nos volvería locos si la viéramos sin filtros. El segundo pilar serían los dioses primigenios y los dioses exteriores, a los dioses arquetípicos que le den mucho por culo. Aquí la jerarquía es clave para entender el posterior panteón del caos. Tenemos a los dioses primigenios como Cthulhu, el gran durmiente que espera soñando en la ciudad sumergida de R'lyeh, que son seres de inmenso poder pero atados de algún modo a la materia que los conforma y a los ciclos estelares a los que pertenecen. Por encima de ellos están los dioses exteriores, como Azathoth, el caos idiota que burbujea en el centro del infinito mientras flautas malditas lo mantienen en un letargo que es paradójicamente nuestra propia realidad. O Yog-Sothoth, la entidad que es el tiempo y el espacio en sí misma, el todo en uno y el uno en todo. Ambas, entre otras muchas, serían deidades que no buscan nuestra adoración para alimentarse emocionalmente de nosotros, simplemente les somos completamente indiferentes. Y el tercer y último fundamento sería la degeneración, tanto racial en forma de mutación como mental en forma de locura, porque el contacto con las verdades que antes os he mencionado destruiría biológica y mentalmente al ser humano. Y es que muchos de los cultistas de Lovecraft, aunque puedan parecer los clásicos villanos de opereta con planes de dominación, lo cierto es que son personas quebradas en mil pedazos que han contemplado el vacío primordial y han decidido adorarlo, usando su locura como un mecanismo de defensa para una inteligencia incapaz de abarcar lo inabarcable. Y con estos tres pilares bien establecidos ya estamos preparados para viajar hasta el milenio 41. Capítulo 2. Una pesadilla gótica de nihilismo industrial.
La historia de Warhammer 40.000 nos sitúa en el 41º milenio, en un futuro distópico donde el progreso científico ha sido reemplazado por un fanatismo religioso asfixiante y la humanidad lucha en una batalla perdida contra la extinción. El eje de este universo es el Imperio del Hombre, un régimen teocrático que abarca millones de mundos bajo el yugo de la Inquisición y los marines espaciales. Y en el centro de todo reside el emperador de la humanidad, un ser de poder psíquico inconmensurable que permanece en un estado en el que más tarde profundizaremos, y desde el que sirve como el único faro que permite a la humanidad la navegación por las estrellas. Pero la mayor amenaza para la cordura en la materia es la dimensión paralela de energía pura alimentada por las pasiones, los miedos y los deseos de los seres sintientes de toda la galaxia, a la que vamos a dedicar todo el siguiente apartado. Capítulo 3. La analogía dimensional de la disformidad. A mi parecer, la mayor deuda de Warhammer 40.000 con el universo Lovecraftiano es un concepto que me ha resultado del todo fascinante: la disformidad. En la narrativa Lovecraftiana, nuestra realidad es solo una delgada membrana que se proyecta como una sombra sobre dimensiones superiores que la mente humana no puede siquiera intuir antes de fracturarse. No en vano, en relatos como A través de las puertas de la llave de plata se describen planos de existencia fuera del tiempo y de la geometría espacial humana, lugares de ángulos imposibles y colores que no existen en el espectro visible de la luz solar. Pues la disformidad vendría a ser algo así como la implementación industrial y bélica de este concepto. Como antes os he dicho, un océano de energía psíquica pura que se alimenta de los miedos, los deseos y las pasiones de cada ser vivo de la galaxia. Un reino donde los pensamientos se materializan y donde el tiempo fluye de forma caprichosa. Y aquí es donde nos sumergimos en tremenda analogía. Yog-Sothoth frente a la naturaleza misma de la disformidad. Ya sabemos que Yog-Sothoth es descrito como la llave y la puerta, y también como el guardián de la puerta. Él es el pasado, el presente y el futuro en un solo punto de conciencia imposible. Pues bien, en Warhammer 40.000 la disformidad es el medio necesario para el viaje estelar, la puerta, pero también es la entidad consciente que acecha al viajero con 1000 ojos hambrientos, el guardián. Navegar por la disformidad requiere el uso del conocido campo Geller, una burbuja de realidad física y lógica que protege a la nave en su discurrir por la mencionada dimensión viviente. Una dimensión viviente como Yog-Sothoth. Si el campo falla, la nave se sumerge en una realidad no euclidiana donde los muros sudan sangre porque la materia recuerda su origen orgánico, los relojes marcan horas que aún no han sucedido y los tripulantes se ven asaltados por geometrías que su cerebro no puede procesar sin invocar a la locura. Y en su interior moraría una de las deidades más ilustrativas para representar esta analogía: Tzeentch, el dios del cambio, el arquitecto supremo de la disformidad. Su laberinto de cristal es una traslación literal de los espacios imposibles de Lovecraft, pasillos que se retuercen sobre sí mismos, torres que son más grandes por dentro que por fuera y verdades que mutan al ser pronunciadas, porque aquellos que buscan el favor de Tzeentch para obtener conocimiento prohibido, al igual que los que buscaban a Yog-Sothoth, terminan con su identidad disuelta en una multiplicidad infinita de formas o transformados en engendros del caos, masas de carne, extremidades y ojos sin un propósito racional. Ese es el horror de estar en un lugar donde las leyes naturales son activamente hostiles a la propia definición de humanidad, y es que la disformidad es una infección de la realidad física por parte de la irrealidad pura. Capítulo 4. Los dioses como espejos de la entropía. Conozcamos ahora a los actores más inmensurables de este drama cósmico, que en el caso de Warhammer 40.000 se llaman los dioses del caos. Aunque es cierto que los dioses del caos, también denominados los 4 poderes ruinosos, tienen personalidades muy definidas en este universo del milenio 41, a diferencia de las deidades de los mitos que son más ajenas a cualquier tipo de moralidad o personalidad, como manda el horror cósmico original de Howard Philip Lovecraft, sus raíces son equivalentes a las de estos últimos dioses por tratarse todos de fuerzas ignotas que nacen de la entropía pura. Y si exploramos en nuestra primera comparación las capas más profundas de la traición y la manipulación, sería inevitable encontrarnos el vínculo entre Tzeentch, el arquitecto del destino,
y Nyarlathotep, el caos reptante y mensajero de los dioses exteriores, porque mientras que Azathoth duerme y Yog-Sothoth se halla confinado fuera de los márgenes del espacio y del tiempo, Nyarlathotep es la entidad activa que camina entre los hombres, una figura de 1000 rostros que no busca la destrucción por el hambre, sino por el placer de la burla y la siembra de la discordia. Tzeentch es el equivalente directo de esta voluntad conspiradora en el milenio 41. Al igual que el faraón negro de los mitos de Cthulhu, Tzeentch es el gran conspirador, que opera a través de una red infinita de mentiras, ambiciones y evoluciones. De hecho, no es casualidad que ambas entidades compartan el epíteto de dioses inteligentemente malignos. Nyarlathotep utiliza la tecnología y las ciencias humanas como instrumentos mágicos para conducir a las masas hacia su propia autodestrucción, reflejando el modo en el que Tzeentch seduce a sus eruditos, a los científicos y a los políticos imperiales con la promesa de conocimiento prohibido y el progreso, un deseo tan humano y a la vez tan fatal. Por otro lado, la naturaleza polimórfica de Nyarlathotep, poseedor de 1 millar de avatares, muchos de ellos de sobra conocidos, encuentra su eco en la forma mutante y siempre cambiante de Tzeentch, cuyos demonios cambiantes, conocidos como changelings, pueden infiltrarse en cualquier sociedad y adoptar cualquier rostro para ejecutar bromas macabras o sabotajes de proporciones galácticas. Tzeentch, como Nyarlathotep, es el único dios del caos que disfruta genuinamente del proceso de la locura por encima del resultado de la muerte. Ambos son guías burlones entre nuestra ilusión de orden y la verdad última del cosmos. Incluso el laberinto de cristal de Tzeentch, en el que más tarde profundizaremos, donde los intrusos deben procesar 9 dimensiones a la vez hasta que sus almas se rompen, es una manifestación física de la locura no euclidiana que Nyarlathotep representa al actuar como el nexo entre la mente mortal y la incomprensibilidad de sus señores. En segundo lugar, descenderíamos a los dominios más inferiores de la entropía para conocer al dios del caos, Nurgle, el gran señor de la peste. Un ser gigantesco e hinchado de corrupción, con un pellejo correoso y necrótico de horrible color, con pústulas y úlceras abiertas en su cuerpo, donde bajo su piel retozan gusanos y otros carroñeros que depositan sus huevos. Y aunque su aspecto físico bien lo acercaría a la horrífica deidad de la cosmogonía lovecraftiana conocida como Sazogua, el dios sapo vampiro, la realidad es que por su naturaleza y comportamiento, su inspiración más visceral y aterradora radicaría en otra detestable entidad de los mitos conocida como Aboth, la fuente de inmundicia, descrita en el ciclo hiperbóreo de Clark Ashton Smith como una masa proteica gris y pútrida que habita las profundidades de la caverna de Iqua, siendo el progenitor de todos los errores biológicos y las abominaciones. Esta entidad es el padre de la suciedad, un vientre infinito de donde brotan constantemente criaturas deformes que él mismo, en un acto de canibalismo cósmico, suele volver a devorar con sus bocas abiertas. Pues bien, Nurgle es el espejo galáctico de esta pesadilla. Conocido también como el Gran Padre por sus seguidores, Nurgle personifica esa misma fecundidad monstruosa que ignora la distinción entre la vida y la muerte, cosa que también podría asociarse a Sub-Niggurath, la cabra negra de los bosques y su millar de retoños. Al igual que Aboth genera de su masa gris a los hijos de Aboth, seres que varían desde limos sintientes hasta humanoides con excesivos apéndices que actúan por puro impulso, Nurgle engendra a sus Nurglings, que son pequeñas y traviesas manifestaciones de su propio cuerpo, unos seres que son el resultado de la descomposición misma de su cuerpo que cobra conciencia, como una fisión múltiple de lo inmundo que resuena con la descripción de Aboth como el vientre desgastado, que esparce su contagio a través de las dimensiones. La relación de Nurgle con sus siervos, los portadores de plaga, emula la dinámica de los inmundos que adoran a Aboth, mientras que en los mitos, aquellos que buscan comunión con la fuente de inmundicia terminan inevitablemente infectados por su esencia y se entregan al festín de la suciedad, consumiendo materia corrupta. En Warhammer 40.000, los seguidores de Nurgle encuentran una alegría grotesca en su propia putrefacción. Es la paradoja de la aceptación,
Nurgle ofrece la liberación del miedo a la muerte a cambio de convertirse en un recipiente de vida bacteriana eterna, transformando al individuo en biomasa destinada a alimentar una espiral de degradación que se disfraza inútilmente como ciclo de vida. En tercer lugar, si dirigimos nuestra mirada hacia el color carmesí que tiñe los campos de batalla, encontraríamos a Khorne, el dios de la sangre, la violencia y la matanza. Pero bajo la armadura de bronce y la furia marcial late un horror biológico que encontraría una enorme semejanza en una deidad infraterrena de los mitos de Cthulhu conocida como Galak, el dios de la carne, aquel que se gesta bajo nuestros pies, un vástago de Azathoth, semilla de caos nuclear que madura en los núcleos planetarios para emerger como una masa informe de músculo fibroso, arterias pulsantes y hueso caótico. Podríamos decir sin equivocarnos demasiado que la correspondencia entre ambas deidades es peligrosamente significativa. Mientras que Khorne demanda explícitamente sangre para el dios de la sangre, Galak exige carne a la carne y hueso al hueso. Ambas son deidades de la carnalidad extrema y la inmolación física. De hecho, los rituales de Galak requieren de multitud de sacrificios en forma de extracción de órganos latientes para ser consumidos por el fuego en altares de roca negra, entre muchas otras barbaridades que madurarían en poderosos dones para el ejecutor. Un espejo del apetito de Khorne por el derramamiento de sangre y el amontonamiento de cráneos, porque en ambos casos el iniciado busca una transmutación física que le arrebate su humanidad en lugar de una simple bendición espiritual. En el caso de los seguidores de Galak, aquellos que reciben los dones del dios de la carne terminan convertidos en abominaciones de tamaño de bueyes o elefantes, con pieles sembradas de cicatrices abultadas y musculosos flagelos espinados, con tumores que engendran bocas vestigiales y ojos cargados de una angustia humana irremediable, entre muchas otras deformidades que me niego a exponer aquí. Esta degeneración biológica es equivalente a los engendros del caos del dios Khorne, una prueba de que para estas entidades la forma humana no es más que arcilla que puede ser moldeada, triturada y devorada a su antojo. Y descendiendo hasta el cuarto peldaño en esta escalera de la perdición, encontraríamos al último dios del caos, Slaanesh, el príncipe negro, el dios del exceso, el placer y el dolor. Slaanesh representa la búsqueda obsesiva de la perfección que en su paroxismo solo puede desembocar en la deformidad más abyecta. Su influencia se manifiesta en el arte que corrompe, un tema que Lovecraft exploró magistralmente en el relato El modelo de Pigman, porque Richard Upton Pigman pintaba monstruos con un realismo tal que resultaban ser retratos de seres espantosos que habitaban en los túneles bajo la ciudad, de la misma manera que los seguidores de Slaanesh buscan sensaciones tan extremas que su sistema nervioso termina calcinado. En el caso de Warhammer 40.000, los adoradores de Slaanesh recurren a drogas, a torturas exquisitas y cacofonías sónicas que harían palidecer a cualquier protagonista Lovecraftiano. Sus palacios de placer infinito serían ecos de la música de Eric Zahn, aquella melodía que servía para intentar describir lo indescriptible, pero que terminaba siendo la invitación necesaria para que el vacío entrara en tu habitación. Y como Slaanesh es el horror de anhelar algo con tal intensidad que terminas convertido en el objeto de tu propio deseo, esta estética de la obsesión y la caída de las grandes civilizaciones a través del arte elevado al extremo absoluto nos vincula irremediablemente con un personaje de los mitos de Cthulhu que ya sabéis que amo, la figura del Rey de Amarillo. De hecho, en el milenio 41 esta conexión ha dejado de ser metafórica para volverse de carne y hueso, puesto que el Rey de Amarillo es una entidad que opera desde la Ciudad del Polvo, una ciudad colmena de las que también hablaremos en breve, que resuena con la Carcosa de Robert W. Chambers. La revelación de que este rey podría ser Constantin Baldor, el primer capitán general de los Custodios, añade una capa de horror ontológico. Baldor habría pasado 10 milenios en la disformidad buscando el nombre verdadero del emperador, una búsqueda de poder lingüístico que evoca a los ritos prohibidos del Necronomicon y a la búsqueda de algunos dementes del auténtico nombre de Azathoth.
Y antes de continuar, aprovecho la oportunidad para recordaros que el próximo 25 y 26 de abril me encontraréis en Granada, como todos los años, en el multitudinario evento Ficzón, en el stand número 2 del espacio literario, donde podréis adquirir cualquiera de mis novelas, o bien traer las que ya tengáis para que pueda regalaros una dedicatoria. Y aunque es posible que también dé una conferencia sobre el cosmicismo, todavía estoy pendiente de confirmación de esto último. Así que permaneced atentos a mis redes sociales. Me encantaría poder veros de nuevo por allí, o bien conoceros en persona si aún no lo he hecho. Os dejo el enlace para comprar las entradas en la descripción de este mismo vídeo. Corred que se acaba muy rápido. Pero seguimos. Capítulo 5. La galaxia es un hervidero de vida sobre un campo ruinoso. Otro de los puntos más fascinantes de Warhammer 40.000 es cómo utiliza sus razas alienígenas para explorar el tropo Lovecraftiano de que la humanidad es una recién llegada a una galaxia que ya ha visto imperios alzarse y caer durante eones. Y nos creemos los herederos legítimos de las estrellas, cuando en realidad somos carroñeros que habitamos las ruinas de civilizaciones pretéritas. De esto tenemos varios ejemplos tanto en el universo de los mitos de Cthulhu como en el de Warhammer 40.000. Uno de estos ejemplos del segundo caso serían los necrones. En el denso y extraordinario relato de En las montañas de la locura, Lovecraft nos presentó a la raza de los antiguos, una especie científica y amoral que llegó a la Tierra hace millones de años y que fue finalmente derrotada por sus propias creaciones y por el implacable paso del tiempo geológico. Pues bien, en Warhammer 40.000 este horror arqueológico lo interpretarían los necrones. Originalmente fueron conocidos como los Necrontyr, una especie mucho más pretérita que terminó consumida por el rencor y la enfermedad, y que por este hecho optó por vender su mermada esencia vital a los Catán, a cambio de cuerpos de metal que les permitieran vivir por toda la eternidad. ¿Y quiénes son los Catán? Pues son entidades nacidas del corazón de las estrellas en el inicio de los tiempos, mentes informes, primordiales e indiferentes que actuarían como una suerte de señores de la materia y el espacio. Estos seres representarían el horror cósmico más próximo al entendimiento del cosmicismo original de Lovecraft, con la capacidad de adoptar estéticas más reconocibles por las razas inferiores en forma de avatares. La relación de los Catán con los Necrontyr, que os recuerdo que es la raza original de los Necrones, en realidad es una parábola sobre el precio de la inmortalidad y la arrogancia de las razas jóvenes, porque los Necrones fueron enterrados vivos y eternos en mundos tumba para ser despertados más adelante 60 millones de años más tarde. Los mundos tumba de los Necrones funcionarían como la ciudad de R'lyeh, lugares de sueño eterno donde entidades divinas aguardan el momento de despertar para reclamar lo que consideran suyo por derecho primordial. En este sentido, los Necrones también guardan una similitud palpable con los antiguos de Lovecraft. Ambas son civilizaciones de una antigüedad inimaginable, que una vez gobernaron la galaxia dejando tras de sí ruinas de ciudades ciclópeas que desafían la comprensión humana. Y como ocurriera con la expedición Pavody en la Antártida, el descubrimiento de una tumba Necron es idéntico al clímax de la novela de Lovecraft. El arqueólogo se da cuenta de que el suelo que pisa no le pertenece, que bajo sus pies hay una tecnología que ignora la muerte y una inteligencia fría y antigua que lo considera menos que un insecto. De ese modo, los Catán serían para los Necrones, en el mismo contexto que en las montañas de la locura, como dioses exteriores que representarían el poder de la ciencia cuando ésta se desprende de la ética y opera en escalas de tiempo donde la vida humana no es más que un parpadeo insignificante. Podríamos decir que los Catán serían algo así como leyes de la física, pero conscientes y malignas. Una idea que ya nos sugirió Lovecraft al decirnos que el universo estaba regido por fuerzas ciegas y destructivas. Encontraríamos otro ejemplo de razas ancestrales en los tiránidos, porque si Cthulhu representa el horror oculto que acecha bajo las aguas del océano, los tiránidos serían el horror absoluto que acecha en el negro vacío entre las galaxias. Los tiránidos son una supermente colectiva que viaja entre las estrellas consumiendo toda la materia orgánica hasta dejar los planetas como rocas muertas y estériles. Su llegada se anuncia por la sombra en la disformidad, un silencio psíquico absoluto que aísla los sistemas estelares y provoca una epidemia de, atención, autofiniquitación, que ya sabéis que no se puede decir la palabra que empieza por S para que no le escueza al algoritmo. En fin, la epidemia también se extiende a terribles pesadillas y a locura antes de que la primera semilla tiránida caiga del cielo.
Esta pérdida total de la razón ante una fuerza abrumadora es uno de los núcleos más evidentes de la narrativa de Lovecraft, pues no debemos olvidar que el despertar de Cthulhu será anunciado al mundo bajo los mismos efectos, una abundancia de desvividos por propia voluntad, de espantosas pesadillas y delirios de todo ser inteligente que muere la faz de la Tierra. Y lo cierto es que en realidad no deberíamos tratar a los tiránidos como una raza maligna, más bien serían como una función biológica del universo, tan indiferentes a nuestro sufrimiento como lo es un virus ante la célula a la que invade. Un planeta devorado por los tiránidos queda tan estéril y muerto como la superficie de una roca lunar, eliminando incluso la posibilidad química de que la vida vuelva a surgir. Es el horror de la extinción total, despojada de cualquier significado heroico. Y otro ejemplo de este resumido recorrido por las razas análogas a los mitos de Cthulhu serían los Hrud, una de las especies más inquietantes del corpus de Warhammer 40.000, porque estos seres personifican el miedo a la entropía y al paso del tiempo de una manera que resuena satisfactoriamente con los conceptos más abstractos de Lovecraft. Los Hrud emiten un campo de radiación entrópica que acelera drásticamente el envejecimiento de todo lo que les rodea. De hecho, una migración de estos seres cavernarios puede convertir una ciudad vibrante en un cementerio de polvo en cuestión de horas. Es por esto que a los Hrud se les ha llamado los cronomantes, los cronófagos y el que para mí resulta el más relevante de todos, las sombras fuera del tiempo, que no sé si a vosotros os sonará o no, pero a mí me suena bastante. Y es que al igual que los Githianos eran cronistas de la historia universal capaces de desplazar sus mentes a través de los eones, los Hrud poseen un interés casi patológico por la preservación del conocimiento, tanto del pasado como del futuro, el cual acumulan directamente la inagotable memoria de los miembros de sus tribus, como si de una suerte de memoria colectiva se tratase. Para los Hrud, como cronófagos de la galaxia que son, el pasado y el futuro son secuencias no lineales que pueden ser habitadas u observadas simultáneamente. Esta naturaleza los hace casi imposibles de estudiar, ya que sus cuerpos se licúan instantáneamente tras la muerte, frustrando cualquier intento de autopsia exhaustiva. Más allá de la analogía con los Githianos como maestros del tiempo y esponjas de conocimiento, los Hrud nos evocarían también la pesadilla de los perros de Tíndalos. Y es que se teoriza que los Hrud no serían seres puramente tridimensionales, sino que podrían coexistir en una dimensión de tiempo diferente. Os recuerdo que los perros de Tíndalos habitan una dimensión de tiempo angular, utilizando la disformidad como un ancla para manifestarse en nuestro espacio físico de tiempo curvo, entre comillas. Sus misteriosas migraciones rehúyen cualquier lógica geográfica o astronómica, apareciendo de la nada en el corazón de sistemas solares, arrastrando consigo naves y mundos hacia futuros o pasados alternativos a través de la disformidad. Incluso se ha llegado a documentar que tras el paso de una horda Hrud, un servidor mecánico fue revertido al hombre que una vez fuera, solo para morir instantáneamente por el trauma de la revelación de su propia desaparición. Capítulo 6. La degeneración de la especie. Otra de las principales similitudes de ambos universos es que la humanidad siempre termina actuando como víctima, bien en forma de combustible o bien en forma de sirviente inconsciente ante fuerzas de magnitudes innumerablemente superiores. Por eso, otro vínculo estrecho y deliberado entre ambos universos lo encontraríamos en la mecánica de degeneración de la raza. Como ejemplo, en mi relato favorito de todos los mitos de Cthulhu, La sombra sobre Innsmouth, Lovecraft nos presenta a los profundos, unos seres marinos que se cruzan con humanos de una aislada aldea pesquera para crear una progenie híbrida que con el tiempo pierde su humanidad y regresa al océano para servir a Dagon. Pues en Warhammer 40.000 este ejercicio de la traición de sangre sería acometido por los cultos Genestealer, o robagenes en español. Los Genestealers son un organismo tiránido que infecta a los trabajadores de los niveles inferiores de una ciudad colmena, que ya os he dicho que más tarde abordaremos. El ADN alienígena se infiltra en las generaciones sucesivas del linaje, creando híbridos que son cada vez más monstruosos, pero también más devotos psíquicamente a la mente colmena de los tiránidos. Así forman una religión clandestina que adora a los salvadores de las estrellas, creyendo ciegamente que su llegada traerá el paraíso y la liberación de la opresión imperial.
y veréis cómo la resolución del culto es puramente Lovecraftiana. Cuando los tiránidos finalmente llegan al planeta objetivo, en lugar de salvar a sus cultistas, los procesan como biomasa en pozos de digestión ácida junto al resto del planeta. De ese modo, el momento en que el cultista ve a su dios descendiendo de los cielos y comprende que es solo una bestia hambrienta, se convierte en el cenit de la locura y la traición biológica. Aquí el horror es que el verdadero enemigo es el propio código genético que ha dictado quién eres y a quién debes lealtad. Capítulo 7. La pervivencia del fanatismo. El fanatismo es sin lugar a dudas un elemento cohesionador y fundamental de ambos universos, tanto el de los mitos de Cthulhu como el de Warhammer 40.000, y ni en uno ni en otro es arbitraria. El mayor ejemplo de esto lo encontraríamos en Warhammer 40.000 en los Adeptus Astartes, los que todos conocemos popularmente como los marines espaciales. Cuando observamos a estos superhombres, a menudo se les presenta como el epítome de la nobleza y la disciplina romana. Sin embargo, si retiramos toda la pátina de populismo imperial manipulador, su existencia es el resultado de un proceso de radicalización y mutilación que espeja el fanatismo de los cultos más oscuros de la cosmogonía Lovecraftiana. La educación de un Astartes comienza con la Agogé, un sistema de enseñanza espartano y entrenamiento despiadado que busca despojar al niño de su individualidad para reconstruirlo como una herramienta de guerra absoluta. El aspirante debe sobrevivir a pruebas de exposición y fatiga extrema, donde la debilidad se paga con la muerte y solo queda la obediencia ciega a una jerarquía ancestral. La transformación física de estos guerreros es un relato de horror corporal que sin quererlo incluso rendiría tributo a la noción del aspecto de Innsmouth, porque para convertirse en un Astartes, el individuo debe someterse a 19 procesos quirúrgicos en los que se le implantan órganos ajenos cultivados a partir del material genético de un semidios, que según el capítulo al que pertenezcan, algo así como la sección militar, será de un primarca, el principal del capítulo, u otro. Por ejemplo, los ultramarines usan la semilla genética de uno de los más importantes primarcas de la humanidad, Robot Guilliman, el que fue el escritor del Codex Astartes, que en breve vamos a descubrir. Lo más aterrador es que muchas de estas implantaciones quirúrgicas requieren que el sujeto permanezca despierto y consciente, y esto es así porque el uso de analgésicos está prohibido en el Codex Astartes, dado que el dolor es el catalizador necesario para que la psique acepte la intrusión de lo inhumano, porque hablamos de una metamorfosis ritualizada donde el niño muere para que el monstruo renazca, como una suerte de distorsión de la forma sagrada del hombre que recuerda a los híbridos de la cosmogonía Lovecraftiana, como por ejemplo a los benditos de Shub-Niggurath, que sacrifican su carne humana para darla a una entidad superior. El clímax de esta aberración quirúrgico-mecánica es la implantación del caparazón negro. Esta interfaz neuroreactiva se endurece bajo la piel, creando una red de fibras sintéticas que se entrelazan con el sistema nervioso central. Por eso, a todas luces, más que una armadura, la cobertura del marine sería una extensión biológica de su propia naturaleza que convierte al fanático en una máquina de guerra blindada. Al igual que sucedería con el signo amarillo o los tatuajes rituales de los cultistas de diferentes sectas de los mitos de Cthulhu, el caparazón negro marcaría irrevocablemente al portador como algo que ya no pertenece a la especie humana. A partir de ese momento, su dedicación absoluta al Codex Astartes tornaría en un fanatismo religioso que lo dejaría a muy pocos pasos de la misma locura, puesto que ese es el punto en el que el soldado rinde de manera más eficaz. Y es que los marines veneran este libro, el Codex Astartes, con la misma devoción, por ejemplo, que un adorador de Yog-Sothoth dedicaría al Necronomicon, porque el Códex es el ancla psíquica que impide a los Astartes sucumbir al efecto de su responsabilidad, una verdad revelada que debe seguirse al pie de la letra para evitar que la galaxia entera se desmorone en el caos. Aunque este dogmatismo haya sido más adelante puesto en duda por su mismísimo creador, Robot Guilliman, que a punto estuvo de crear una suerte de guerra interna entre los capítulos conocida como la crisis del Códex. Capítulo 8. La locura como mecánica de supervivencia. En los relatos de Lovecraft, el protagonista termina a menudo en un manicomio o autodesviviéndose tras comprender la verdad del universo, porque la mente humana no está diseñada para procesar la realidad sin filtros. En Warhammer 40.000, la exposición a la verdad, es decir, la existencia de los dioses del caos,
Literalmente atrae a las entidades de la disformidad hacia la mente del observador como la luz atrae a las polillas. Por eso el Imperio mantiene a la humanidad en una ignorancia forzada y fanática. Por eso la Inquisición imperial quema al herético como medida de protección, no como maldad institucional. Porque la censura es el único escudo que permite a la especie respirar un día más frente a una realidad que la devoraría en un suspiro si se le permitiera entrar en la conciencia pública. Aquellos que conocen la verdad, como los inquisidores o los bibliotecarios, que como podéis ver en la imagen actual, a poca pinta de librero tiene ese señor enardecido, caminan por un filo de navaja donde un solo pensamiento erróneo o un momento de debilidad podría condenar a un sistema estelar completo a la condenación eterna. En este contexto, la cordura sería una simple mentira piadosa que nos contaríamos para poder seguir apretando el gatillo en una guerra que ya se perdió hace 10.000 años, cuando la herejía de Horus desgarró el alma del imperio. Y es que en Warhammer 40.000 la locura puede llegar a ser una mecánica de supervivencia, porque hay un caso en este universo futurista donde la locura y el deber se fusionan de una manera que haría estremecer al mismísimo Randolph Carter, del celebérrimo relato de nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft, La búsqueda de la Ignota Kadath. Os hablo de los Dreadnoughts, unas terribles máquinas de destrucción que, aunque puedan parecer meros tanques con piernas, en realidad son sarcófagos de guerra, en cuyo interior yacen prisioneros de honor, guerreros cuya muerte fue interrumpida para ser sepultados en una tumba de metal y fluidos amnióticos. La existencia de un piloto de Dreadnought es el epítome del horror sensorial. El cuerpo está reducido a fragmentos de carne desprovistos de extremidades y lengua, o a un simple torso con una cabeza suspendidos en una solución química que es a la vez su sustento y su condena. Para un Dreadnought, el mundo exterior solo llega a través de sensores mecánicos fríos y distorsionados, sin tacto, sin olor, sin sabor, solo el zumbido de los engranajes que actúan como sus pulmones y el eco metálico de su propio llanto, que el instrumento conocido como Boxcaster transforma en un rugido de batalla. Esta privación sensorial extrema, combinada con la carga mental de siglos o milenios en guerra extrema, fractura la psique de la víctima de una manera irreversible. Por ello deben ser mantenidos en estasis cuando no se encuentran en zona de combate, porque si se les dejara despiertos, la comprensión de su propio estado, ser solo una masa de carne podrida conduciendo una suerte de excavadora gigantesca, los llevaría a una parálisis mental o a una rabia incontrolable. Y es imposible hablar de los Dreadnoughts y de la locura de sus tripulantes y no acordarnos de la equivalencia directa en los mitos de Cthulhu. Los cilindros cerebrales de los Migo, esa raza fungoide del planeta Yugoth de avanzadísima tecnología que arranca los cerebros de las criaturas inteligentes y los mantiene con vida indefinidamente en un cilindro de metal de su invención, suspendidos en igual forma en una suerte de líquido amniótico, y que, aunque consciente, deja privada a la víctima de toda reacción sensorial distinta de la vista y el oído. Incluso pueden comunicarse con el exterior mediante un altavoz como el Boxcaster del Dreadnought. ¿Creéis que es casualidad? Capítulo 9. Los libros malditos y el veneno del lenguaje que los define. Como ya sabemos la mayoría de cultistas que por estos recónditos fueros nos movemos, en la cosmogonía Lovecraftiana el Necronomicon es el epítome del conocimiento prohibido que conduce a la locura. Pues en Warhammer 40.000 no iba a ser distinto. El universo del Milenio 41 también posee sus propios grimorios de perdición, siendo el Malus Codicium el más destacado, un tomo de sabiduría demoníaca que relata, entre otros horrores, la guerra de 1000 millones de años entre reyes demonios de la disformidad y señores del caos. De hecho, uno de los mayores ejemplos de descenso hacia la locura a través de un grimorio lo encontraríamos en la historia del inquisidor Gregor Eisenhorn, que valiéndose del Malus Codicium para un bien mayor, buscando enfrentar el mal contra el mal, tuvo como resultado su lenta caída en desgracia y la transformación de su espíritu en algo que la propia Inquisición no podía tolerar. Una trayectoria que ilustra la clásica degradación de los eruditos Lovecraftianos, que creen poder dominar fuerzas que finalmente acaban triturando su cordura. Y si en el universo de los mitos existen lenguajes poderosos en los que se inscriben muchos de los sortilegios, en Warhammer 40.000 existiría la enuncia, un léxico de sonidos primordiales que permiten moldear la materia y el espíritu a tus necesidades, algo así como un lenguaje de programación de la realidad, donde los sonidos fundamentales utilizados
en el momento mismo de la creación, se usan para alterar el entorno. Pronunciar una sola palabra en enuncia puede destruir un ejército entero o doblegar la voluntad de un demonio sin necesidad de pactos, pero el coste para el hablante es sobrecogedor. El sonido desgarra los pulmones y la garganta de los mortales, rompe sus dientes y hace estallar sus cerebros, pues el cuerpo humano no es un recipiente diseñado para contener el código fuente de la estructura básica del universo. Como antes os insinué, este horror lingüístico encontraría muchas analogías en algunas de las lenguas de los mitos de Cthulhu, como por ejemplo el Aklo. Descrito como el vocabulario primordial, el Aklo es una llave que abre puertas cerradas dentro de la mente humana, modificando la percepción misma de la realidad. Al igual que la enuncia, su efecto en la psique es altamente peligroso. Los rituales realizados en Aklo pueden causar hemorragias internas repentinas, rotura de huesos inexplicables y el colapso total del sistema nervioso. Capítulo 10. La arquitectura de lo inadmisible. Lovecraft siempre hablaba de ángulos imposibles y de construcciones ciclópeas que desafiaban la vista y la lógica humana. De ese modo, sus ciudades estaban diseñadas con la intención de repeler toda mente racional. Pues Warhammer 40.000 también adopta esto en su diseño visual de una manera magistral. Por ejemplo, en las ciudades colmena, con millones de personas hacinadas en torres de metal de kilómetros de altura, donde los niveles inferiores nunca han visto la luz del sol ni han respirado aire que no haya sido reciclado un número indecible de veces. Podríamos decir sin equivocarnos que esta sería como una arquitectura del aplastamiento, donde el individuo es una hormiga en una catedral de hierro que no tiene fin. Una escala masiva que evoca el mismo sentimiento de pequeñez extrema que Lovecraft buscaba al describir las ruinas de Corona Mundi en la Antártida. Ciudades, las Colmena y la Ciudad de los Antiguos, que son un monumento a la insignificancia humana. Otro ejemplo extraordinario de diseño magistral en Warhammer 40.000 lo encontraríamos en las naves espaciales, que son algo así como una suerte de catedrales del horror volantes. A diferencia de la ciencia ficción limpia y minimalista de Star Trek, en el milenio 41 los navíos imperiales son naves góticas de dimensiones sobrecogedoras, llenas de gárgolas, incienso, calaveras y oscuridad. Esencialmente serían algo así como una suerte de iglesias flotantes armadas con cañones de plasma. Porque viajar es un acto de fe ciega. El interior de una nave que ha pasado demasiado tiempo en esta dimensión ulterior empieza a transformarse. Los pasillos se pueden alargar indefinidamente, las puertas conducir a habitaciones que no estaban en los planos anteriores y los mamparos vibrar con un pulso orgánico. Es el horror de estar encerrado en un ataúd que está siendo acariciado desde fuera por manos inmensurables que carecen de forma. Y la última de las múltiples analogías con los mitos en lo que a geometría del espanto se refiere, la encontraríamos en el laberinto infinito de Tzeentch, el reino del caos. En este laberinto la influencia de los ángulos imposibles alcanza un clímax absoluto. El laberinto de Tzeentch puede ser un lugar donde un paso hacia adelante te traslada 10 años al pasado, o bien un plano donde el suelo es un espejo de tus propios pecados más ocultos. Porque en el laberinto de Tzeentch no hay ni un arriba ni un abajo, solo una progresión de paradojas espaciales que tritura la razón del visitante, la versión ideal de los espacios no euclidianos que Lovecraft tanto amaba. Capítulo 11. El núcleo sobre el que todo se sostiene. Y alcanzamos ahora, mis queridos hermanos, el término de esta exploración en la cumbre de ambos universos, las cuales, como comprobaréis, cada una con sus matices, comparten en gran medida sus fundamentos principales. Porque incluso en el centro mismo del imperio de Warhammer 40.000, allí donde la fe se vuelve fanatismo, donde la esperanza torna en obediencia ciega, la figura del emperador de la humanidad guarda una conexión perturbadora con el horror cósmico que va más allá de su papel como líder político. Y es que en términos generales se aprecia al emperador como un ente salvador, cuasi divino por su naturaleza inmortal y psíquica. Pero en realidad su estado actual es el de un cadáver viviente, un resto de carne marchita atrapado en la cima de la jerarquía de la humanidad, en un asiento exclusivo al que se le ha puesto el nombre de trono dorado. Un trono que ni es trono ni es dorado, sino una máquina de dimensiones planetarias que necesita devorar 1000 almas cada día para mantener vivo al emperador. Esta imagen es profundamente Lovecraftiana.
Un dios cadáver en el centro de un imperio que sostiene una civilización entera a través del horror, la agonía eterna y el canibalismo de cantidades ingentes de ánimas. Empieza a sonaros algo, ¿verdad? Porque como os he adelantado, para que la humanidad persista, el emperador, en realidad la máquina que lo mantiene con vida, requiere el sacrificio diario y ritualizado de miles de almas psíquicas en forma de tributo de sangre y energía, necesarios también para mantener encendido el Astronomicon, un faro psíquico alimentado del pensamiento del emperador que los navegantes usan para pilotar las naves espaciales del imperio a través del caos de la disformidad, que de otro modo sería del todo intransitable. Y claro que sí, es inevitable hallar el paralelismo más aterrador con mi grandísimo y preferido Azathoth, el sultán demoníaco que burbujea en el centro del caos infinito. Al igual que Azathoth es descrito como el dios ciego e idiota, una masa amorfa de poder puro que carece de mente o voluntad comprensible, pero cuyo sueño sostiene la realidad entera, el emperador en el milenio 41 se ha convertido en una entidad sobre cuya conciencia mecanizada se sostiene todo. Y sí, hay grandes debates en la actualidad sobre si el emperador sería un simple motor psíquico alimentado por el sufrimiento o una entidad consciente que ha elegido voluntariamente ese estado para lograr un bien mayor. La cuestión es que la existencia misma de la humanidad depende de este ser que ya no es humano, sino una suerte de dios exterior creado artificialmente por el hombre para protegerse de otros dioses exteriores aún más voraces. La paradoja es que para sobrevivir al caos, el imperio ha tenido que convertirse en algo casi tan monstruoso como aquello que combate. Bajo la égida del emperador, la humanidad está condenada a un estancamiento eterno en un estado de agonía ritualizada que refleja perfectamente el pesimismo de Lovecraft, sin salidas triunfales, solo diferentes maneras de ser consumido por fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Y bueno, que me perdonen los verdaderamente entendidos en todo este universo por los errores que haya podido cometer aquí. Pues ya sabéis que hasta hace no mucho este vuestro humilde siervo era un lego en todo esto. Y como al principio os dije, no me quiero marchar sin exponeros mi opinión personal, ya al margen de rigores académicos y equivalencias. Así que, ¿qué os puedo decir del universo de Warhammer 40.000? Joder, pues que he flipado en colores. Os aseguro que me ha fascinado lo increíblemente coherente que es todo el lore, a pesar de ser tan vastísimo, porque esto que os he contado será apenas un 0,5% del total. Es casi tan amplio, si no más, que la propia cosmogonía Lovecraftiana. Por eso os animo a todos los que disfrutáis del horror cósmico como yo, que le dais una oportunidad al universo de Warhammer 40.000. Y diría yo entonces que Warhammer 40.000 sería una inspiración directa de la cosmogonía Lovecraftiana o que directamente haya crecido a través de ella. Pues la respuesta sería un no rotundo. Absolutamente no. Hay muchas inspiraciones, como ya hemos visto, y muchas más que habrá que se habrán quedado en el tintero, pero también es cierto que gran cantidad de ellas son incluso debatibles. Por eso para mí el universo de Warhammer 40.000, aunque comparta cierta estética visual y filosófica con la cosmogonía Lovecraftiana, es un universo totalmente espectacular y, lo más importante de todo, totalmente genuino. Podríamos decir que mientras que Lovecraft nos dejó en la orilla del mar temblando ante la idea de que algo pudiera emerger de sus profundidades, Warhammer 40.000 nos lanza directamente a ese océano de pesadilla con un Volter pesado en las manos y nos dice que luchemos contra la marea, aun sabiendo que la guerra ya está perdida desde antes de empezar. Y cierto es que Warhammer 40.000 toma el pesimismo existencial de Lovecraft, ese materialismo cósmico donde no hay redención, y lo funde con el drama de la teología fanática y la guerra total. Sería algo así como el horror cósmico elevado a la enésima potencia, porque no solo es que resultamos insignificantes, es que además somos el alimento favorito de aquello que nos ignora. Por eso en el 41.º milenio, al igual que en los relatos de nuestro gran maestro el soñador de Providence, el mayor horror será siempre la comprensión de que el universo es un lugar oscuro, poblado por fuerzas que nos crearon para ser sus juguetes o que simplemente nos consumirán por accidente en su despertar. Y mientras la humanidad quema sus últimos cartuchos en una resistencia desesperada, en algún rincón de la disformidad, algo inmenso, algo antiguo e impronunciable, simplemente abrirá un ojo, verá nuestro patético esfuerzo por sobrevivir y sonreirá si es que acaso puede producirse tal hecho, en un gesto que nosotros interpretaríamos como crueldad, cuando la realidad es que en el frío vacío entre las estrellas, nuestros conceptos del bien y del mal no son más que artificios inventados por seres inferiores para tratar inútilmente de poner límites a lo ilimitado.
Y para no despertar la ira de los dioses del caos, quiero aprovechar para recordaros que como al menos por ahora no tenemos ni membresías ni patrocinadores, ni tengo a nadie que trabaje para mí y todo lo que veis aquí lo hago yo mismo, a todos aquellos que os guste mi contenido y queráis apoyar a esta humilde causa, la mejor manera de ayudarme a pagar mis facturas es dándole una oportunidad a alguna de mis obras, que al fin y al cabo es para lo que estoy aquí, para que me conozcáis como autor de narrativa de horror cósmico. Y ya sabéis que llevamos 6 novelas publicadas, y la 7ª que saldrá en escasísimas semanas. Por eso si os hacéis con alguna de mis novelas, o con todas, y luego me dejáis una reseña en Amazon de vuestras impresiones, os estaré más eternamente agradecido de lo que ya estoy.